aquí son papás? No importa la edad de sus hijos, ¿cuántos son aquí papás? ¿Cierto que sí? Yo creo que la mayoría. ¿Cuántos tienen sobrinos? También. De esos que no tienen papás, que no tienen hijos, perdón, tal vez tienen sobrinos, ¿cierto? O quienes aquí se dedican al oficio de la educación. Cualquier tipo de educación. ¿Quiénes aquí son educadores? Aquí hay varios educadores. ¿Por acá no hay ningún educador? Por acá están los educadores. Imagínense que cuando nosotros tenemos hijos, ¿cierto? O sobrinos, porque a veces también nos toca ayudar, apoyar en la crianza de los sobrinos, o del primito, o del hermanito también, o cuando estamos en la profesión de la educación, es indispensable a los niños enseñarles límites. ¿Por qué? Porque los límites generan seguridad y generan confianza en el niño. A veces, si usted le pregunta a un adolescente si le gusta que le pongan límites, normalmente, ¿qué diría el adolescente? Que no, ¿cierto? Pero si usted va viajando por carretera y usted no tiene la línea amarilla al lado y lado, eso genera como inquietud, ¿cierto? Y más si es de noche y si hay neblina. Entonces uno necesita al menos esa línea amarilla para poder saber hasta dónde llega la carretera, ¿cierto? Y no irse. Eso es un límite. El límite en el niño genera confianza y seguridad. Sin embargo, en la mayoría de las ocasiones no se tiene certeza de si ese proceso de acompañamiento se está haciendo de la mejor manera o no. Siempre hay temores. Siempre está la pregunta de, ¿será que lo estoy haciendo bien? ¿Será que me estoy excediendo? ¿Será que no estoy haciendo lo que es necesario? No sé si ya has tenido esos temores con la bebé, ¿cierto? ¿Será que sí estoy diciéndole las cosas de manera correcta? Y también hay un temor de no ir a generar un trauma o desatar una crisis en esa personita, ¿cierto? Sobre todo cuando uno escucha tanto consejo y cuando uno escucha tantas cosas que las otras personas le dicen, no haga esto, eso que está haciendo está mal y cosas por el estilo. En ese proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿sí? Ya sea porque soy papá, porque estoy a cargo de alguna otra persona o porque soy educador, hay dos palabras indispensables que debemos aprender. ¿Cuáles son? Sí y no, ¿cierto? Yo hice la prueba con mis hijas y una de ellas así tajantemente me dijo, a mí no me gusta el no. Bueno, depende. Si yo se lo digo a otra persona, normal, pero si me lo dicen a mí, no me gusta. Y hagamos el ejercicio nosotros. Cuando deseamos o queremos tanto algo que nos digan no, ¿cómo reaccionamos? ¿Cuál es nuestra respuesta ante eso? Imagínense, yo no me puedo apartar también de lo que el Señor me ha permitido estudiar, pero cuando hay ciertas afirmaciones, ya sean negativas o positivas, nuestro cerebro empieza a reaccionar y hay un cambio químico en nuestro cerebro. Por ejemplo, cuando uno inicia una conversación o un diálogo y ahí está inmerso algo positivo, el cerebro libera una hormona que se llama dopamina y es la hormona del bienestar y la felicidad cuando recibe algo bueno. Pero todo lo contrario, si en una conversación o en un discurso viene algo negativo, nuestro cerebro también libera una hormona que se llama cortisol y es la denominada la hormona del estrés, ¿sí? Nuestro cerebro responde a lo que viene de afuera. Hay una respuesta a eso. Entonces, usted tal vez se preguntará, ¿qué tanto estará elevada esa hormona del cortisol? O de la dopamina. ¿Qué tanto yo me siento? ¿Me siento tranquilo? ¿Me siento más bien estresado? ¿Estoy bien? ¿Estoy satisfecho? El sí y el no hacen parte de nuestra vida. Sin embargo, exceso de sí y exceso de no es perjudicial, así como el déficit. Cuando hay exceso de sí, por ejemplo, generamos que la persona busque constantemente una satisfacción inmediata, sin esfuerzo y sin compromiso, porque sabe que todo el tiempo le están diciendo sí y le están habilitando lo que quiere. Pero cuando hay un exceso de no, la persona aprende a ser temerosa, ansiosa, insegura y a no proyectarse. Lo mismo sucede cuando hay un déficit en esto. Es decir, que todos los extremos son perjudiciales.
¿cierto? Hablando de excesos. Y fíjese algo, y es que la libertad, no el libertinaje, la libertad sin límites es un abuso. Y si hay insuficiencia o déficit, eso afecta el crecimiento. Se lo voy a volver a repetir. La libertad sin límites es ¿qué? Un abuso. Pero si hay un déficit o hay insuficiencia, eso estanca mi crecimiento espiritual. ¿Sabe por qué? Porque no hay autodisciplina. O como otros le dirían, autorregulación. O como la palabra no lo dice, dominio propio. Quiero que usted vaya, digamos, atando cada uno de los momentos en los que vamos viendo. Y de esto el Señor le habló al pueblo de Israel, de lo que era la libertad con límites. El Señor habló a su pueblo por medio de Moisés. Quiero que usted se enfoque en ese momento. Cuando el Señor entrega los mandamientos, ¿cierto? A veces creemos que fueron solo 10. Y no fueron solo 10. Fueron muchos mandatos respecto a todas las áreas de la vida de la persona. Y Él no solamente les dijo, hagan esto, sino que les dijo, si lo hacen o no lo hacen, ¿habrá qué? Consecuencias. O sea, se los planteó a ellos tal cual. Y quiero que me acompañe a Deuteronomio, capítulo 30, para que corroboremos, porque siempre instamos a eso, a corroborar lo que nos enseñan. Deuteronomio capítulo 30, todo Deuteronomio, viene hablando acerca de las leyes y las normas que el Señor le dio al pueblo a través de ¿quién? De Moisés, ¿cierto? De hecho, capítulos atrás, por ejemplo, lo que es el capítulo 28, lo que es el capítulo 29, viene hablando acerca de las consecuencias de las bendiciones y las consecuencias de las maldiciones. Pero aquí particularmente dice, y en mi Biblia hay un subtítulo que dice, elección entre la vida y la muerte. Versículo 11 dice, este mandamiento que hoy te ordeno obedecer no es superior a tus fuerzas, ni está fuera de tu alcance. No es superior a tus fuerzas, ni está fuera de tu alcance. No está arriba en el cielo para que preguntes, ¿quién subirá al cielo por nosotros para que nos lo traiga? Y así podamos escucharlo y obedecerlo. Tampoco está más allá del océano para que preguntes, ¿quién cruzará por nosotros hasta el otro lado del océano para que nos lo traigan? Y así podamos escucharlo y obedecerlo. Versículo 14, no, la palabra está muy cerca de ti. La tienes en la boca y en el corazón, ¿para qué? La obedezcas. Y nos saltamos al versículo 19 y dice, hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ti, de que te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elige pues la vida para que vivan tú y tus descendientes. ¿Cierto? Desde el principio. Eso fue lo que hizo el Señor con el pueblo de Israel. O vas por aquí o vas por acá. Y si escoges alguno de esos dos, hay consecuencias. El Señor fue muy claro con ellos. Hagámonos una pregunta. ¿A qué le decimos sí y a qué le decimos no? E incluyámonos. No solo pensemos a qué le digo afuera, a qué o a quién, sino también incluyámonos. ¿A qué le digo sí o a qué le digo no? Y con base en este texto es que nos vamos a ir al otro lado, al Nuevo Testamento. Pablo, un gran hijo del Señor, un gran maestro, escribió muchas cartas. Y una de sus cartas fue dirigida a una iglesia muy especial que de hecho parte de lo que ocurrió en este lugar donde se fundó esta iglesia es lo que hoy los niños están aprendiendo. Él escribió 2 cartas a una iglesia en Corintio. Pero la primera carta que Pablo les escribe a ellos tiene un objetivo claro. ¿Saben cuál es? A Pablo habían llegado rumores de que la iglesia estaba vuelta a nada. De que estaban sucediendo cosas que no eran correctas. ¿Cómo cuáles? Pues que la iglesia estaba empezando a tergiversar la creencia.
Estaban volviendo a lo que era la idolatría. Eso los llevaba a la inmoralidad sexual. Eso hacía que ellos tuvieran pleitos entre hermanos, que se acusaran, que se llevaran a las autoridades romanas, que pudiesen tolerar pecados de índole sexual. La iglesia estaba desordenada. Incluso estaban abusando y estaban haciendo un desorden de todo lo que eran los dones espirituales. Y muchos de ellos estaban siguiendo a líderes cristianos prominentes y estaban desenfocándose de Jesús. Entonces, cuando Pablo escucha eso, dice: tengo que hacer algo, debo ir. Y lo que hace es escribir una carta a los corintios. Pablo les exhorta tomando como ejemplo, ¿saben a quién? Al pueblo de Israel. ¿Por qué era necesario que leyéramos Deuteronomio? Porque ahora Pablo viene a hacer toda una explicación descriptiva de qué pasó en la antigüedad y qué está pasando ahora, qué está sucediendo. Y empieza a dar ciertas instrucciones. Acompáñenme a 1 Corintios capítulo 10 y vamos a leer del versículo 1 al 5 en esta primera parte. Dice: no quiero que desconozcan, hermanos, que nuestros antepasados estuvieron todos bajo la nube y que todos atravesaron el mar. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar para unirse a Moisés. Versículo 3. Todos también comieron el mismo alimento espiritual y tomaron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que los acompañaba, y la roca era Cristo. Sin embargo, versículo 5, la mayoría de ellos no agradaron a Dios y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Todo esto sucedió para servirnos de ejemplo, a fin de que no nos apasionemos por lo malo como lo hicieron ellos. Cuando hablamos de la palabra ejemplo, es traer un acontecimiento del pasado para poder describirlo y que sirva como una guía para hacerlo o para evitarlo. Y eso fue lo que hizo Pablo cuando habla de la historia de Israel. Y empieza a decirlos: miren, ellos vieron maravillas. ¿Cómo cuáles? Como que el río se convirtiera ¿en qué? En sangre, ¿cierto? Como ver inundado de animales que uno nunca pensaría. Uno normalmente los conoce como plagas, pero la palabra dice que el Señor hizo ¿qué? Maravillas. Es decir, cosas que uno nunca vería. Ellos tuvieron una experiencia espiritual muy fuerte con Dios en el desierto. Dice la palabra que su ropa no se desgastó, que nunca les faltó alimento, que siempre estuvieron cubiertos de día y de noche. Pero ¿sabe una cosa? Esta experiencia no fue suficiente para el pueblo. En muchas ocasiones lo que ellos hicieron fue todo lo contrario a lo que uno espera de una persona que ha recibido un favor o que ha tenido gracia. Cuando usted a su hijo o a esa persona que le ama le da algo o le ofrece algo, uno que espera mínimo, que le diga gracias, ¿cierto? Pero con el pueblo de Israel, Dios empezó a ver todos esos altibajos que se estaban presentando. Quiero que esté aquí conmigo, por favor. Y la palabra dice en el versículo 4, en el 5, perdón. Sin embargo, la mayoría de ellos, ¿la mayoría de quiénes? Iglesia, conmigo. ¿La mayoría de quiénes? Del pueblo de Israel. ¿Qué dice la palabra? No le agradaron a Dios y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. En otras palabras, murieron. ¿Sí? A pesar de que vieron maravillas y a pesar de que tuvieron una experiencia espiritual muy grande y muy fuerte con el Señor. Pero la mayoría de ellos murieron. ¿Quiénes solo entraron a la tierra prometida? Josué y Caleb. De resto todos murieron, los que salieron. A pesar de lo que ellos habían experimentado con Cristo. Y aquí es donde Pablo les dice: ustedes son cristianos, a los corintios. Ustedes ya
han confesado que Jesucristo es el Señor y Salvador. Ya se han bautizado, eso es lo que nos hablan los capítulos anteriores. Hasta han participado de la cena del Señor. Pero ¿qué les pasa, hermanos de Corintio? ¿Por qué están volviendo atrás? ¿Por qué están dejando la buena doctrina? ¿Qué está sucediendo? Por eso toma como ejemplo al pueblo. Y la pregunta es, ¿cuál fue la falla de esta iglesia? ¿Qué es lo que sucede? Y una segunda pregunta es, ¿será que todos los problemas que se estaban gestando en esta iglesia, lo que les comenté ahorita, hoy día pasan en nuestra iglesia? Y cuando hablo de nuestra iglesia, estoy hablando de todos los hijos de Dios. ¿Será que hoy día en la iglesia vemos problemas de egoísmo, de juicio, de mentira, de violencia, de inmoralidad sexual? ¿Será que eso se ve hoy día? ¿Yo le ayudo? Sí. Tal cual, lo que pasó en el pueblo de Israel, lo que Pablo vio en la iglesia de Corintio, es lo que hoy día pasa en la iglesia en el 2024. Así que la advertencia que Pablo entra a darle a esta iglesia aplica perfectamente para usted y para mí. ¿Cierto que sí? Entonces, ¿cuál es la falla que tuvo el pueblo? No saber decir sí o no en el momento correcto. No saber decir sí o no en el momento correcto. Es decir, decirle así a mis propios deseos y decirle no a la obediencia de Cristo. ¿Es lo que pasa hoy día? ¿Es con lo que luchamos y batallamos? Es con lo que uno a veces pregunta, ¿y cómo vas? En la lucha. Es lo que uno normalmente escucha que sucede. Quiero que me acompañe al versículo 7, porque Pablo también nos dice de manera específica qué fue lo que sucedió. El versículo 7 dice, no sean idólatras, como lo fueron algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se entregó al desenfreno. Mire, idolatría es un amor excesivo hacia algo o hacia alguien. Eso es idolatría. A veces creemos que solamente es arrodillarme ante una estatua hecha por el hombre, pero no, en el corazón también hay ídolos. Cuando yo amo de manera excesiva a alguien más y está por encima de Cristo. Cuando yo sé que él o ella o eso es mi prioridad. Y eso era lo que estaba pasando con los corintios. ¿Qué sucede? Cuando yo empiezo a desenfocarme de Cristo, perfectamente le doy cabida a otro ídolo. Y así sucesivamente. Y ese ídolo también puedo ser yo. Ese ídolo también pueden ser mis necesidades, lo que yo quiero lograr, lo que yo quiero alcanzar. ¿Por qué? Porque es que me lo merezco, porque tengo derechos, porque la he pasado muy mal, porque la he pasado muy bien y merezco eso que puedo recibir. Pero recuerde, ¿cuál fue la falla? Que no supieron decir sí y no en el momento correcto. El versículo 8 nos da otra ventana a lo que sucedió con la iglesia y dice, no cometamos inmoralidad sexual. Mire lo lindo de la escritura de Pablo. ¿Él en qué persona está hablando? Pero la iglesia va para quién? Para otros. Pero él dice, hey, no cometamos. ¿Sabe por qué? Porque es que todos tenemos una naturaleza pecaminosa. Entonces, cuando yo soy tan de decir, ojo porque estás pecando. ¿Qué está pasando conmigo? La palabra dice en Romanos que no hay ni un justo, no hay nadie bueno. Todos hemos pecado delante del Señor. No cometamos inmoralidad sexual como algunos lo hicieron, por lo que en un solo día perecieron 23,000. Y la inmoralidad sexual no es nada más que una actitud egoísta y un enfoque en sí mismo. Otra vez se repite. ¿Se acuerda lo de la idolatría? Nos desenfocamos de Dios y empezamos a enfocarnos en algo o en alguien más, incluyéndonos. La inmoralidad sexual también tiene que ver con el hecho de nuevamente mirar
hacia mis deseos, hacia lo que yo necesito, evidenciando una insistencia por obtener eso que quiero. Evidenciando una insistencia por obtener eso que tanto quiero. Y a pesar de eso, considero que lo necesito. ¿Por qué? Porque pienso que hay derechos, porque el tipo de vida que he tenido, entonces me lo merezco. Versículo 9. Tampoco pongamos a prueba al Señor, como lo hicieron algunos y murieron víctimas de las serpientes. ¿Usted recuerda lo que sucedió en el desierto con las serpientes? Así a grosso modo rápidamente. Pues para variar, el pueblo que se puso a hacer delante del Señor, a quejarse. Y qué pereza este pan, ya no me lo aguanto, ya no quiero más. Y entonces lo que el Señor permite es que vengan serpientes y empiecen, obviamente, a matar a muchas personas. Cuando habla tampoco pongamos a prueba al Señor, tiene que ver con tentar. Tiene que ver con miremos a ver qué pasa. Miremos si me comporto de esta manera o si digo esta otra, a ver qué obtengo, a ver qué alcanzo. A mí me pasó esta semana con una de mis hijas. Ya no las voy a boletear, voy a decir una de mis hijas. Y se le dio una corrección. Y estaba pero súper enojada. Pero al día siguiente, cuando nos vimos, no, eso me quería poner en el cielo. Y eso me abrazaba y me daba besos y me decía. Y al principio yo me dejé encantar por eso. Y yo dije, wow, el Señor hizo la obra. Pero ya luego me empezó a parecer raro y yo me acordé de lo que había pasado la noche anterior. Entonces yo me le cuadro y yo le digo, ¿sirvió la corrección de ayer? Y ahí mi mamá me mira y se ríe y me dice, ay, yo no te estoy manipulando. Solita. Y yo, qué chévere. Chévere que ya lo tiene en cuenta. Cuando yo pongo a prueba al Señor, estoy poniendo en evidencia mi queja y mi desagradecimiento. Cuando yo empiezo a tentar al Señor y a decirles que mira, es que no es suficiente, es que no me has escuchado, es que esto que tengo ya cansa. Pongo en evidencia que lo que Dios ha hecho por mí es insuficiente desde mi perspectiva. Y nuevamente, ¿estoy enfocado en quién? En mí mismo. Ojo, que esta es la introducción. Si usted no la coge, se pierde el resto. Versículo 10. Ni murmuren contra Dios, como lo hicieron algunos y sucumbieron a manos del ángel destructor. Murmurar. ¿Sabe yo por qué murmuro? Porque soy desanimado y porque soy impaciente. ¿Qué? Eso no tiene nada que ver. ¿Yo por qué me voy a poner a hablar mal de otro porque me siento desanimado o impaciente? Porque cuando yo estoy esperando que llegue algo de X o Y persona y no lo obtengo, yo empiezo a enfocarme en lo malo de esa persona. Y empiezo a atacar a esa persona. Y eso genera desánimo en mí. Así estaba el pueblo. El pueblo estaba desanimado y empezó a murmurar contra Dios y contra Moisés en ese momento. ¿Por qué? Y se repite, porque no obtengo lo que deseo, lo que quiero. Mire algo que aparentemente es tan pequeño, que es no satisfacer mis necesidades, todo lo que genera. Idolatría, inmoralidad sexual, quejarme, murmurar. Solo el hecho de que no obtengo lo que quiero cuando lo quiero. Y no me interesa si está bien o está mal, solamente creo que tengo el derecho de obtenerlo. Bajamos al versículo 12, estamos en 1 Corintios capítulo 10 y el versículo 12 dice, por lo tanto, en el versículo 11 vuelve y recuerda que todo esto sirve de ejemplo. El versículo 12 dice, por lo tanto, si alguien piensa que está ¿cómo? Firme, tenga cuidado de no caer. Vamos a ponerlo en palabras más sencillas. El que crea estar firme, mire que no caiga, ¿cierto? Que ya como que a veces no lo sabemos. Eso en otra palabra es, si usted cree que no es vulnerable, derechito, pierde. Ya.
es eso. Si yo creo que no hay vulnerabilidad en mí, que todo está bien, que todo está bajo control y voy creciendo, eso es mi caída. ¿Por qué? Porque es seguridad ¿en quién? En mí mismo. Y el primer paso que yo tengo que dar para evitar mi caída es reconocer que soy vulnerable. Reconocer que tenemos ¿qué? Carne. Reconocer que esa carne o esa naturaleza pecaminosa me habla de ¿qué? Malos deseos. ¿Todos los deseos que usted y yo tenemos son malos? No, pero hay malos deseos. Y eso es lo que yo debo reconocer en mi vida, ¿sí? Yo no puedo decir es que yo no hago nada malo, yo no he matado a un cura, es que yo no he hecho cosas terribles. No, la palabra es clara, ¿sí? Y yo tengo que reconocer eso en mí. Porque de lo contrario, sigo centrado en mí mismo, creyendo que tengo el poder y la autoridad para hacerlo. Y una vida centrada o en uno mismo o una vida egocéntrica no nos va a permitir evadir la trampa. O en otras palabras, la tentación. Se lo repito, una vida centrada en sí mismo o egocéntrica no nos va a permitir evadir la trampa o la tentación. ¿Sabe cuál es el tema de hoy? La tentación. ¿A qué le digo sí? ¿A qué le digo no? Ahora, ¿me comprende por qué el preámbulo? Si yo no tengo claro quién es Dios, quién soy yo y qué debo hacer al respecto, mi vida va a ser de caída en caída. No puedo pararme de una porque salgo a la otra. Y no estoy hablando de pruebas, estoy hablando de tentación. Y hemos escuchado muchas veces que hay personas que dicen, es que yo con eso no puedo, es que eso es más fuerte que yo, es que eso me domina, eso me gobierna. Y es cierto, ¿saben a quién domina el pecado? A los hijos. ¿De quién? Del diablo. Los que son dominados y gobernados por el pecado son hijos del diablo. Dominados y gobernados. Pero ¿y qué pasa si yo soy creyente? Y caigo, y caigo, y caigo, y no me levanto. Y hago de todo, pero vuelvo y caigo en lo mismo. Lo primero que tenemos que tener claro es que la tentación no es pecado. Son dos cosas diferentes. Ay, ¿cómo así? Entonces, ser tentado, ¿no estoy pecando? No. La tentación no es un pecado. ¿Qué es el pecado? Ceder a ella. Es decir, accionarlo. Esa es la diferencia entre tentación y pecado. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros no podemos vivir mientras estemos en este mundo caído, no podemos vivir sin tentación. Usted y yo, todos los días, a cada momento, vamos a ser tentados. Así que si pensábamos que eso se iba a acabar en algún momento, no. Pero ¿sabe qué sí pasa? Que a medida que yo voy creciendo en el Señor, ya no soy tentado en lo mismo. Y voy madurando, voy creciendo. Cuando yo tengo una relación con Dios. Vivimos con la tentación. Ojo con esto. Vivimos con la tentación, pero no con la caída. Son dos cosas muy diferentes. Vivimos con la tentación, pero no con la caída. Que yo sea tentado no quiere decir que tengo que caer. ¿Por qué? Porque tengo la opción de decir ¿qué? Sí o no, dependiendo de lo que llegue. ¿Sí está conmigo? Entonces tenemos que prestarle atención a nuestras elecciones. Tenemos que prestarle atención a lo que hacemos en nuestro día a día. Y para eso nosotros todos los días debemos ser edificados y estar edificándonos. Todo depende sobre qué nos estamos edificando. Ahí está la gran diferencia. Así que debemos comprender qué es la tentación y de dónde viene. Cuando yo desconozco algo, perfectamente lo puedo estar haciendo por ignorancia
Así que yo necesito saber qué es. Entonces, el primer aspecto es que la tentación es pecado. No. Todos somos tentados. ¿Qué es la tentación? Es una incitación, una provocación, una trampa que tiene que ver con nuestros malos deseos. Ojo, porque entonces, Dios, ¿por qué me la puso? Dios, ¿por qué me puso eso ahí para yo cogerlo? No, la palabra es muy clara. Y dice que de Dios nada malo sale. ¿Que todo proviene de qué? De nuestro interior. Y acompáñame para que lo corroboremos en Santiago, capítulo 1, versículos 13 al 15. Dice, que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta a él a nadie. ¿Quedó claro, cierto? O sea, de Dios no viene, ojo, que esos malos deseos, esa incitación, esa provocación, no viene del Señor. O sea, ya quitémosle eso a Dios. Luego, el versículo 14. Todo lo contrario, cada uno es tentado. ¿Quién? ¿Algunos? Cuando habla de cada uno nos está incluyendo a todos. Cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y lo seducen. Versículo 15. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, ¿qué? Da luz a la muerte. Mire, tal vez hemos leído muchas veces este texto, pero si nosotros no comprendemos cuál es el origen de la tentación, vamos a seguir excusándonos y culpando a otros de lo que hacemos. Si yo no acepto de una vez por todas que todas las malas decisiones que yo tomo tienen que ver con lo que yo estoy deseando, con lo que yo estoy esperando, vamos a seguir excusándonos y eso va a hacer que estemos de caída en caída y hace que estemos culpando a los otros. Es que si no me hubiese hecho, si no me hubiese dicho, es que si yo no hubiese tenido este tipo de vida, es que si mi mamá o mi papá hubiese, no. La palabra es muy claro y Ezequiel nos habla de eso. Ezequiel nos dice, ustedes han escuchado el proverbio que dice, los padres comieron uvas agrias y los hijos recibieron esa consecuencia. Él dice, no más, aquí cada uno asume su pecado. Aquí cada uno es responsable de lo que hace. Claro, lo que yo hago influye en el otro, pero finalmente soy yo el que tomo la decisión. Soy yo el que determino qué debo hacer. Y quiero que le preste atención al recorrido de la tentación, porque eso es así. A veces creemos que tenemos tiempo como para analizar. No, eso es rapidísimo. Mire que aquí mismo nos lo está diciendo. Dice, uno es tentado de sus propios malos deseos, ¿cierto? Todo empieza por un pensamiento. Cójame el pensamiento. Súper complicado. ¿Sí? Aquí yo veo que la mayoría me están mirando y yo digo, no, están súper concentrados. Pues yo no puedo ver lo que están pensando. ¿Sí? Y puedo tener mi mirada ahí perdida, pero estar pensando en otra cosa. Todo empieza por un pensamiento. Y ese pensamiento sobre algo o alguien hace que yo empiece a fantasear. ¿Qué es fantasear? Imaginarme cómo sería tenerlo o disfrutarlo sin tocarlo. Eso es fantasear o imaginar. Y uno dice, pero eso es lo que pasa en nuestra mente. Y la palabra lo dice, si alguno ha codiciado, ¿en dónde? En su corazón, es decir, en su mente, a una mujer y a un hombre. ¿Qué pasó? Ya pecó. Porque aquí pasa de todo. Todo empieza con un pensamiento. Y lo que yo estoy pensando me lleva a fantasear, a imaginarme cómo sería. Y si lo tengo, y si lo pruebo. Mire, lo mismo pasa cuando usted está en un día tan caluroso y usted empieza a pensar ¿en qué? Bueno, en mi caso, en una botella de agua fría con mucho hielo. Eso es tóxico. Y entonces yo pienso en esa botella fría,
pero repleta de hielo. Y yo empiezo a fantasear cómo sería tenerla, destaparla, que vaya a bajar. Eso es fantasear. Ahora pongámoslo en otros planos. Ahora pongámoslo en un plano de tomar lo que no es mío. Ahora pongámoslo en un plano de querer tener dominio sobre una persona. Ahora pongámoslo en el plano de todo lo que tenga que ver con inmoralidad sexual. Tenaz, ¿cierto? Pero uno dice, ¿cómo está aquí? Eso no se ve. La mentira, si no me cogen, no se vio. El orgullo, si lo sé manejar, no se vio. El egoísmo, tampoco. Pero es que todo eso es producto de lo que empieza acá. Y ahí no termina. Pienso, luego fantaseo, ¿cierto? Mire, esto es lo que pasa con la pornografía. La pornografía es una de los comportamientos más adictivos que existen y más complejos de resolver. ¿Sabe por qué? Porque todo empieza ¿en dónde? Acá. Y porque todas las imágenes que vi, más el audio, se quedan aquí. Aquí. Y puede que yo no haya hecho nada nunca, pero todo lo que vi, yo también me lo imagino. Y le pongo algo más. Y pongo la cara de él o ella, si me gusta. Puede sonar muy fuerte, pero así sucede. Y uno ve personas años y años y años diciendo, sigo cayendo en la pornografía. Pienso, fantaseo. ¿Y luego qué? Deseo. Es decir, esto no se puede quedar solamente en una imagen mental. O sea, yo necesito sentirlo. Yo necesito tenerlo. Así que voy por ello. Y viene el último punto, que es la voluntad. Y es que decido tomarlo. ¿Ya? ¿Y usted cree que eso sucede por ahí en 2 días? No, eso es así de rápido. Ese proceso es rapidísimo. Pero se viene sembrando, se viene trabajando desde tiempo atrás. Pero tomar la decisión de decirle sí o no a la tentación es de un momento. Pienso, fantaseo, imagino, deseo y finalmente lo hago. Es lo que me dice la palabra. ¿Y cuál es el resultado final? La muerte. Hace 8 días estábamos hablando con los niños acerca de la mentira. Y precisamente estábamos hablando de Ananías y Zafira. ¿Sí recuerdan a Ananías y Zafira? Que vendieron, nadie les dijo, pero ellos quisieron, pero se guardaron un poquito, nadie les había dicho. Y entonces cuando llegamos al punto de, hey, ¿qué nos dice la palabra en Apocalipsis? Que los egoístas, los idólatras, los inmorales, los mentirosos, bla, 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 ¿irán a dónde? Al lago de fuego y azufre. Y todos los niños me abrieron los ojos, dicen que, al infierno. Y yo, sí, pues eso dice la palabra, y es que, ¡ay! ¿Y yo qué digo tantas mentiras? O sea, fueron así de espontáneos. Y cualquiera diría, uy, pero tan violenta la clase de los niños. Y si no les hablamos con la verdad, entonces, ¿quién se las va a decir? Si no le enseñamos lo que la palabra dice, ¿cómo se la enseñamos? ¿A medias tintas? No. Y eso es lo que nos dice la Escritura. Cuando yo me desbordo en lo que sea. ¿Recuerda los problemitas de la iglesia de Corinto? Porque es que a veces pensamos que tentación es solo inmoralidad sexual. Y como que lo encasillamos allí. Que tentación solo se refiere a todo lo que tiene que ver con el cuerpo. No, todas las áreas, todo lo que tiene que ver con malos deseos. Cuando yo me desbordo porque tomé la decisión de sucumbir a eso que tanto deseo, hay consecuencias. Y déjeme recordarle que el diablo no quiere que usted y yo nos enfoquemos en las consecuencias. Él lo único que quiere es que usted y yo disfrutemos el momento. ¿Cuánta publicidad no vemos así? ¿Cuánta publicidad no vemos de disfruta el momento? Porque eso no es lo que quiere el diablo con nosotros. Él quiere que nos quedemos hasta ahí y no que veamos el cuadro completo. Preguntas. A mí me gusta preguntar mucho. Ustedes no me pueden responder, pero yo me imagino que ustedes sí están respondiendo. Y a mí me critican por preguntar mucho, pero pues es mi esencia. No puedo hacer nada.
¿Cómo reaccionamos ante la tentación? Quiero que cada uno de ustedes piense allí. Y para responder a esa es, ¿en qué área soy tentado? Acuérdense que la tentación es ¿qué? Esa trampa, esa incitación a hacer todo lo contrario a Dios. Proviene de los malos deseos. ¿En qué áreas soy más tentado? ¿Y cómo reacciono o cuál es mi respuesta a la tentación? ¿Será que conversamos con ella? ¿O será que la resistimos? ¿Será que nos ponemos a discutir con la tentación y, ay no, pero es que no, esto está terrible, yo no puedo coger lo que no es mío, a mí me enseñaron, pero está lindo, ¿cierto? Y yo lo quiero. Ay, no, eso es conversar, eso es discutir. Pero es que como me trata de mal, como es de abusivo conmigo, debería darle un escarmiento para que aprenda lo que yo he aprendido. Eso es conversar con la tentación. Créame, nuestros hijos, cuando están pequeñitos, conversan harto con eso. Harto, ¿sí? Pero yo me siento, y uno dice, eso es de niños. No, eso es de todos nosotros. ¿Qué hago? ¿Converso o nos resistimos? Nos retiramos. Ojo, mire, esto es clave para yo poder identificar qué es eso que llega a mi vida para hacerme caer, ¿sí? ¿En qué área estoy tentado? ¿Cómo respondo a la tentación? Ojo con esto, ¿en qué momentos o en qué circunstancias me siento más débil? Esa es una de las preguntas que yo casi siempre hago, y es, ¿qué estabas haciendo? ¿Cómo te estabas sintiendo? No, es que por lo general cuando estoy triste, voy y hago esto y lo otro. Por lo general, cuando estoy muy bravo, voy y hago esto y lo otro. Cuando estoy solo, ¿qué circunstancias o qué momentos hacen que yo pueda estar más débil? ¿Qué estimula eso? El tipo de personas que nos rodean. ¿Qué estamos viendo? ¿Qué estamos escuchando? ¿Qué estamos haciendo? Otra pregunta. ¿Eso lo necesito y me ayuda a crecer? Mira, es como si usted le estuviera haciendo una entrevista, ¿sí? O sea, eso que yo tanto deseo, ¿lo necesito de verdad? O sea, si yo no lo obtengo, ¿me muero? ¿Eso me ayuda a crecer? ¿Eso usted lo haría delante de sus padres, delante de sus autoridades o a plena luz día? ¿Eso lo haría? ¿O hay algo que no? Hay que disimularlo, no se puede evidenciar tanto. Regresemos a 1 Corintios, por favor. Les recuerdo, capítulo 10, y vamos al versículo 13, y dice: ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. Déjenmela hasta esa primera parte. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común. Y esto automáticamente desvirtúa es que usted no está viviendo lo que yo estoy viviendo. Mire, la tentación no es única. Hay otras personas que están también siendo tentadas como usted y yo somos tentados. El punto es cómo yo lo resuelvo, cómo se presenta. ¿Por qué? Porque eso también hace que estemos en una posición de víctima. Y es de esto tan fuerte que viene a mí, no permite que yo avance. No, espere, que es que usted no es el único. Todos los hijos de Dios son tentados. Todos. La diferencia es cómo respondo a eso. ¿Qué hago al respecto? Y hay algo muy lindo, y es que Dios conoce nuestra capacidad. Dios sabe qué pasa con nosotros, ¿sí? Dios conoce a cada uno de sus hijos. Y eso hace que nosotros necesitemos conocer a nuestro Padre. Si nosotros no conocemos a nuestro Padre, créame que eso es una batalla campal. Y es que desde que conocí al Señor se me ha vuelto una guerra, esto se me ha vuelto un infierno. O sea, era mejor no haber conocido que conocer, porque todo se ha vuelto muy difícil.
¿Recuerdan la enseñanza de hace 8 días? Y para eso yo necesito estar cimentado. ¿Y cimentado en dónde? En la roca. ¿Por qué? Porque tanto al de la roca como el de la arena, ¿le vino qué? Problemas. Fueron azotados ambos. Entonces, si ve que todos somos tentados, si ve que todos pasamos por problemas o pruebas, entonces la diferencia es dónde yo estoy cimentado y cómo estoy creciendo en mi relación con Dios. ¿Queda claro qué es la tentación y cómo la identifico en mi vida? Ahora, ¿cómo me defiendo? Listo, dígame cómo hago. O sea, eso diciendo solo sí y no cómo. Mire, la mejor defensa que nosotros tenemos para la tentación es la palabra de Dios. ¿Usted sabe quién es la palabra? Cristo. Es la mejor defensa que nosotros podemos tener. Y el mejor ejemplo de eso es Jesucristo. Mire, Jesús fue llevado al desierto, ¿por quién? Por el Espíritu de Dios. ¿Y usted sabe después de qué fue llevado al desierto? Después de haber sido bautizado. Y la palabra dice, quiero que me acompañe a Lucas capítulo 4, versículos 1 al 2. Dice, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Él no cayó al desierto porque sí, como que no me di cuenta. Sí, él fue conducido por el Espíritu de Dios. Allí estuvo 40 días y fue tentado ¿por quién? Por el diablo. No comió nada durante esos días, pasados los cuales tuvo hambre. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Número 1. Y puede que usted diga, ya listo, lo tengo. Pero realmente, como dijo ahorita el GPS, no, él no dijo recalculando, ¿cierto? Sino que había perdido. Pero recalculemos. ¿Recalculemos qué? Yo sí he confesado que Jesucristo es mi único Señor y Salvador. Eso es lo primero. En Cristo. Es lo primero. Que realmente yo acepte que soy un pecador. Voy, pido perdón, recibo ese perdón y empiezo a caminar con el Señor y a tener una relación con Él. Y cuando eso sucede, ¿quién viene a morar en mí? El Espíritu Santo. ¿Que se posó sobre quién? Jesús al ser bautizado. Es decir, que usted y yo, cuando decidimos caminar en Cristo y reconocer al Señor Jesús como nuestro único Salvador, ¿quién viene a morar en nosotros? El mismo que moró ¿en quién? En Jesús. Y la palabra me dice, no lo estamos inventando. Número 2, yo tengo que acudir al Padre. Yo tengo que acudir a la palabra. Mire, Jesús, en el momento en que fue tentado, no tuvo que decir, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué le digo? Sí, pero tengo hambre y venís a molestar. No, Jesús no se puso a pensar a ver cómo le hacía frente a la tentación. Jesús ya lo tenía clarísimo. ¿Sabe por qué? ¿Cuántos días había pasado con el Padre? 40 días con el Padre. ¿Por qué? Porque después de eso iba a iniciar su ministerio. Porque después de eso se iba a presentar al mundo. Y la palabra dice, no comió nada durante esos días, pasados los cuales tuvo hambre. ¿Y ahí quién llegó? El tentador. ¿Sabe por qué? Porque es que Satanás sabe, usted y yo, de que tenemos necesidad. Satanás sabe, usted y yo, de que adolecemos. Y ahí fue que llegó él. ¡Ay! Tiene hambre. Y es humano. ¿Satanás es omnisciente? No. Pero él vio un hombre de carne y hueso. Y supo que tenía hambre. Por aquí fue. Por aquí fue con Jesús. Pero lo que vemos, si usted no ha leído
Le invito a que pueda leer todo el capítulo 4, toda la parte de la tentación de Jesús. Y es que Jesús en ningún momento se puso a discutir con el diablo. En las 3 ocasiones en que fue tentado, ¿qué le dijo? Escrito está. Punto. Ya, no hay más nada. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted y yo nos ponemos a discutir con el diablo y le decimos, ay, pero vos sí sos terrible, ¿cómo me pones esto? De una u otra manera le estoy reconociendo que tiene razón de lo que está poniendo frente a mí. Entonces yo no tengo por qué entrar a conversar ni a discutir con el diablo de nada, porque cuando yo empiezo a discutir, voy a perder. Es básico, pierdo, porque él sabe cuándo atacar y en qué momento. Así que, ¿recuerda lo que nos decía Corintios? Él sabe y él pone límite. ¿Quién? Dios. Él sabe, usted y yo, hasta dónde podemos ir. Entonces, esto me habla de que yo no me puedo rendir. Si yo tengo a Cristo en mi vida, si yo tengo el Espíritu Santo, si yo tengo comunión con el Padre, si yo sé que Él pone límite y sabe hasta dónde voy, ¿yo por qué me voy a rendir? ¿Yo por qué voy a soltar los brazos y voy a decir no soy capaz? Si eso sucede es porque las otras no hacen vida en mí. Es porque no está pasando nada respecto a Cristo en mí. Y puedo asistir todos los domingos o a cualquier reunión y alzar las manos y decir, llevo tantos años de conocer, pero sigo en la misma ruleta. ¿Por qué? Porque Cristo no se ha hecho vida en mí. Y créame, eso no es de, ay, es que usted no sabe lo que yo estoy viviendo. ¿Qué me dijo la palabra? Hey, esto no es único. Esto no es ajeno al género humano. Es lo que dice la Escritura. Ustedes, versículo 13 de Corintios, ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. Y aquí viene algo hermoso. Y es, pero Dios es ¿qué? Fiel. Y no permitirá que ustedes, usted y yo, seamos tentados más allá de lo que podamos aguantar. ¿Sí? Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida para que puedan. Pero sabe una noticia, que esa salida no es permanente. Es ahí, a lo que está viviendo, porque luego va a venir otra tentación. Pero si yo me quedo con esa victoria pasada, pues cuando llegue otra, voy a estar con las manos abajo. Cada día, cada día. Yo no me puedo quedar con que hace 8 días vencí y dije no a lo que era malo deseo. No, yo, listo, ahí pasó, perfecto. Y hoy, día a día, día a día. Les voy a leer lo siguiente, dice, si no soy creyente, por eso les estaba hablando de los hijos de Dios, pero si yo no soy creyente, ¿en quién? En Jesucristo. Si yo no soy un hijo de Dios, debo entonces rendirme ante el único que puede restaurar y hacer todo nuevo. Si se sigue haciendo en las propias fuerzas, no hay forma. Se pierde, no hay cómo. Pero si soy creyente, ojo que viene la otra parte, porque tal vez en la primera dijimos, chuleado, yo soy creyente. Ojo, pero si soy creyente y vivo de tentación en tentación, de caída en caída, es porque no vivo en la palabra. ¿Y quién es la palabra? Cristo. Créame, su carne, el diablo y el mundo no se espanta porque atravesamos esa puerta el domingo a las 11. No, eso no pasa. Eso no sucede. Dice Lucas, al terminar la tentación, y el diablo le dejó para luego regresar. Para luego regresar. Mire, si usted y yo somos hijos de Dios, no tenemos excusa. No tenemos excusa en decir, es que usted no sabe, es que es muy difícil, es que yo ya he hecho de todo, pero venga, y ese de todo incluye estar edificados en la palabra, día a día, momento tras momento.
¿Estar pensando en todo lo bueno o en qué estoy pensando? Quiero que me acompañe a Colosenses capítulo 3, versículo 2. Dice, concentren su atención en las cosas ¿de dónde? De arriba. No en las de la tierra. En otras palabras, ¿de qué está llena mi mente? ¿En qué es lo que pienso todo el tiempo? ¿Qué es lo que me mueve? ¿Qué es lo que estoy deseando constantemente? ¿Qué es eso? Y dependiendo de eso, el interés, ¿sí? O la lujuria por las cosas del mundo van a disminuir o van a aumentar. Dependiendo de lo que estemos pensando. Por eso la palabra nos dice, hey, renueven su manera de pensar. No se acostumbren a este mundo, es decir, a este siglo, a estas tradiciones, a estas costumbres. Dependiendo de donde estemos centrados, enfocados. Mateo, capítulo 26, versículo 41 dice, estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo... ¿Usted sabe aquí quién le estaba hablando? ¿A quién? A sus discípulos, a los cercanos, a los que estaban caminando con él todo el tiempo. Y es el momento en el que él va al Padre a orar, porque él ya sabe lo que va a llegar. Y va y ve a sus discípulos dormidos y le dicen, hey, necesito que oren y estén alertas. Necesito que oren y estén alertas. Necesito que oren y estén alertas. Mire, Jesús no estaba con el Padre porque, esta prueba está muy difícil y estoy que peco. No, la palabra me dice que nunca pecó. Y que por eso tenemos el mayor ejemplo, el sumo sacerdote, quien nunca pecó. Fue tentado, pero nunca pecó. Y lo que él le dice a sus discípulos es, hey, no te duermas, no bajes las manos. Pasaste una, listo, sigue, no te duermas, permanece atenta, está alerta, ¿sí? Y la palabra también nos dice, porque ¿quién está por ahí mirando a quién se consume? El diablo. Porque su adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quién tragarse. ¿Y a quién se come? Al despistado, al confiado. ¿En quién? En sí mismo. Al que cree que eso a mí no me toca, que yo estoy más allá del bien que del mal, que yo ya aprendí, que yo soy maduro. El que crea estar firme, mire que no caiga. Y Romanos capítulo 3, versículo 13 al 14, por último dice, vivamos decentemente como a la luz del día, no en orgías y borracheras, ni en inmoralidad sexual y libertinaje, ni en disensiones y envidias. Más bien, revístanse ustedes del Señor Jesucristo y no se preocupen por satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Y este último punto es, yo no debo proveer para los deseos de la carne. Yo no me puedo permitir estar, ver, escuchar o participar de aquello que yo sé que me va a llevar a la caída. Ojo con esa mentira de, no, yo sé hasta dónde llego. Yo lo tengo controlado. Mire, esa es una gran mentira, ¿sí? Cuando yo estoy envuelto en una adicción, cualquiera que sea, consumo de sustancias psicoactivas, incluyendo alcohol y cigarrillo, que también son sustancias psicoactivas, al juego, a las compras, ¿sí? A todo lo que tiene que ver con inmoralidad sexual. Es una de las excusas que se tienen y es, yo sé hasta dónde llego. Yo lo tengo controlado. Y otra es, yo no soy adicto. Y esas son de las mentiras más grandes que se pueden tener. Yo no me puedo permitir ciertos pensamientos que lleguen a instaurarse como una creencia en mi vida. Pensamientos van a llegar todo el tiempo, ¿sí? La palabra dice que hay dardos de fuego. ¿Que envía quién?
el enemigo. Es decir, pensamientos todo el tiempo bombardeando, pero yo soy quien decido qué voy a creer. Yo no me puedo permitir ciertos lugares, yo no me puedo permitir estar con ciertas personas, yo no me puedo permitir estar escuchando ciertas cosas o estar viendo otras. Yo necesito ser una persona firme. Yo necesito ser una persona que entiende y comprende que solo no lo puede lograr, no lo puede hacer. Y el versículo dice, vivamos decentemente como a la luz del día. ¿Se acuerda cuando yo les hacía la pregunta de, ¿será que eso yo lo puedo hacer en público? Sin ningún problema, delante de cualquiera, delante de mis papás o delante de aquella persona que más honro y respeto. La palabra me está diciendo, hey, a la luz del día, a la vista de todos, no viviendo en la oscuridad, no viviendo a escondidas. Si yo me respondo y digo, no, o sea, terrible donde sepan que yo estoy pensando eso, pues ahí es donde yo tengo que empezar a trabajar, ¿sí? Sí y no. ¿A qué le digo sí? ¿A qué le digo no? ¿Qué estoy decidiendo en mi vida? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Finalmente es una ¿qué? Decisión de cada uno de nosotros. A veces nos gustan mucho los mensajes que tienen que ver con provisión, con sanidad, ¿sí? Con tener más, con poder estar muy bien. Y usted no cree que cuando yo empiezo a vivir una vida en victoria, entendiendo qué es lo que debo hacer en Cristo para no estar cayendo, ¿no es sanidad? ¿No es provisión? ¿No es protección? Claro que sí, porque es que ese es el inicio. Recuerda que Pablo empieza con los corintios diciéndole, hey, no desconozcamos que nuestros antepasados estuvieron bajo la nube. En otras palabras fueron protegidos y tuvieron provisión todo el tiempo. Pero finalmente murieron. ¿Por qué? Porque decidieron hacerlo. Esto no es un mensaje de, ay, no, terrible. No, esto es un mensaje de, hey, yo tengo a Cristo en mi vida. El Espíritu Santo de Dios en mi vida, yo le invito a que se ponga sobre sus pies. Y yo voy a tomar una decisión firme respecto a mi vida en Cristo. Mire, esto no tiene edad. A María Celeste hoy se presentó delante del Señor. ¿Pero usted cree que ella sabe qué pasó? Ella no tiene ni idea. Ella solo supo que le hablaban fuerte, que la cogieron maluco, que no la dejaban dormir y ya. Sí, la cogieron un poquito maluco. Pero ella no sabe lo que pasó. ¿Sí? Por eso es que no, la palabra no nos habla de bautizo de niños. Porque el niño a esa edad no es consciente. El niño no está eligiendo absolutamente nada. Pero cuando María Celeste crezca, ¿quién es la encargada de guiarla en la palabra? La mamá, los abuelos. ¿Se acuerda de Timoteo? Que decía que su mamá y su abuela le estaban acompañando. Y va a llegar un momento en donde María Celeste va a decir, sí por Cristo o no por Cristo. Y oramos para que sea sí por Cristo, ¿cierto? Y esa misma decisión la tomamos usted y yo, no sé hace cuánto. Tal vez hace unos días, tal vez meses, tal vez años. Pero hoy, una vez más, es el momento para decir, me decido por ti, Señor. Yo ya no voy a vivir más de caída en caída. Sí, terrible, pero acuérdese que no está usted solo. Que todos estamos en las mismas. Y que la única forma es ir ¿a dónde? A la palabra. Y Jesús nos lo mostró. Jesús dijo, hey, escrito está, punto. Nada más. Nada más. Le invito a que pueda cerrar sus ojos, no por misticismo ni nada raro, solo para que no se distraigan. Y usted ahí pueda renovar esa decisión con el Señor o tomarla por primera vez, siendo ahora sí consciente de lo que está haciendo. Espíritu Santo de Dios, te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque tú eres bueno, Jesús. Te damos gracias porque tú eres maravilloso.
porque entendemos y conocemos la provisión y la protección tuya sobre nuestras vidas. Aún ni siquiera nos imaginamos de qué nos has librado, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Y hoy, Señor, una vez más, reafirmamos que tú eres nuestro Señor y Salvador. Tu palabra lo dice. Cree, pon la fe en el Hijo de Dios. Quien acepta al Hijo, acepta al Padre. Y lo dice tu Escritura, Espíritu Santo. Y no los dejaré solos, sino que vendrá el Consolador, el Espíritu Santo, con el cual hemos sido sellados. Si usted desea, y toda la iglesia le acompaña, repitamos juntos: Señor Jesús, hoy decido entregar mi vida a ti. Reconozco que soy pecador y necesito tu perdón. Te reconozco como mi único Señor y Salvador. Y a partir de este momento, por el poder del Espíritu Santo, decido caminar en obediencia por amor a ti. Gracias por esta nueva familia en la fe. En el nombre de Jesús. Amén. Cristo es mi Señor, no me da temor demostrar con mis acciones que Él puede reinar en la vida de cualquiera que se quiera entregar. Jesucristo no me detendré. Quiero doblar mi rodilla y ser tu majestad. Jesucristo, confesaré con mis labios declararé que tú eres Señor. Señor, esta mañana te damos gracias. Y confesamos, Señor, tu nombre, y confesamos tu palabra, y creemos que tú estás haciendo, que tú estás obrando, Señor, aún en medio de nuestra debilidad. Dice tu palabra que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero tu Espíritu Santo clama por nosotros con gemidos indecibles. Gracias, gracias, Señor. Tu palabra dice: les conviene que yo me vaya, para que el Padre envíe otro Consolador, y Él los guiará en toda la verdad. Usted puede levantar sus brazos esta mañana y ahí con sus ojitos cerrados decirle: gracias, Espíritu Santo, gracias por ayudarme. Gracias por darme fuerzas, Espíritu de Dios, para poder decirle no al pecado, y para poder decir sí a Cristo, sí a Cristo. Gracias, Señor, esta mañana honramos tu nombre y creemos y confesamos, Señor, que tú estás en control de todas las cosas, de todas las cosas. Y esta es una semana de paz y de bendición en el nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia dice amén. Denle un aplauso al Señor. Que Dios te bendiga, hermano.